Gente, seguimos con esta serie a la que yo he llamado Descubriendo el K-Pop. Como ya saben, aún seguimos con el grupo femenino llamado Blackpink, que cada día más estamos conociendo más de ella, un poquito más allá de la música, todo su entorno y toda su historia, ¿ok? Como bien lo he dicho, quiero que cada grupo y cada fandom obtenga una reacción completa de alguien que es ajeno a el K-pop y todos sus grupos, ¿ok? El día de hoy voy a tomarme el atrevimiento de, de ver un video, a ver, de ver un video de un seguidor que me escribió por el Instagram y me dijo: hola CL, tienes que reaccionar a este video sí o sí. Ahí explica su estrategia y el porqué de tan pocas canciones, hablando de Blackpink. Y yo dije, ¿por qué no? Vamos a reaccionar y vamos de una vez, ¿ok? Todo en Blackpink fue pensado para romper esquemas. El canal de Emilio Riveros, ¿ok? Hace 2 días es novedoso el contenido, así que bueno, vamos a darle. Todo en Blackpink fue pensado para romper esquemas. Visuales, sonido, actitud y estrategia al nivel de cualquier estrella mundial. Con solo unas cuantas canciones llenaron estadios en todo el mundo. Fueron cabeza de cartel en Coachella y se convirtieron en el grupo femenino más visto de la historia de YouTube. Este episodio cuenta Eso en uno de los videos que yo reaccioné, llamado La historia de Blackpink, entre comillas, porque quizás no fue tan completo el video, pero ahí nos dimos cuenta, yo pregunté de por qué Blackpink se desaparecía tanto, ¿no? Porque los fanáticos esperaban 1 año, 2 años para una canción de Blackpink como grupo. Y muchos dijeron que porque la empresa YG Entertainment es su manera de trabajar. Otros dijeron que, bueno, están en algo en contra de las chicas, no sé. Pero creo que yo he llegado a la conclusión de que es su filosofía de trabajo de esa empresa de hacer algo de mucha calidad y, y por eso se espera tanto tiempo, porque el trabajo realmente es casi rozando la perfección. Pero bueno, vamos a seguir viendo aquí. su historia, desde sus inicios en YG hasta convertirse en un fenómeno global. Pero también te voy a explicar cómo construyeron una marca única en una industria donde casi todo se controla desde arriba. Para entender por qué Blackpink es diferente, hay que entender primero cómo funciona el K-pop. Muchos grupos siguen una fórmula: años de entrenamiento, imagen cuidada, lanzamientos frecuentes, contacto constante con el fandom. Todo está planeado al milímetro y eso les da precisión, pero muchas veces también los encierra. Y bueno, acaba de decir también los encierra. Yo también he pensado que no es por nada que vemos que los grupos de K-pop, por ejemplo, Blackpink, que es el primer grupo en conocer de mi parte, las chicas tengan físicamente una imagen tan cuidada, aparte el estilo de baile tan cuidado, el canto de cada una y el rapeo de cada uno tan cuidado. O sea, creo que el K-pop trabaja de esta manera y trabaja de casting, a través de casting. No es como algunos artistas conocidos como en Latinoamérica, que de repente nunca estudiaron música, nunca tuvieron una academia de baile o de canto y terminan siendo estrellas del pop, del rap, del trap, por consecuencia al trabajo constante, ¿no? Al parecer, la filosofía del K-pop es todo lo contrario. O sea, las personas que llegan ahí a formar parte de un grupo de una de esas empresas son personas que ya eligieron, fueron pasaron por un filtro donde ellos escogieron a quizás la más bonita, la que más canta, y si no, y si es la más bonita y no canta bien, bueno, perfeccionamos el canto. Y si es bonita y canta bien y no baila bien, perfeccionamos el baile. Creo que por ahí va la cosa, creo que por ahí se proyectan estas empresas de K-pop. Pink fue distinto desde el principio. Fueron entrenadas por años, sí, pero debutaron con una energía diferente, más fuerte, más internacional, más fashion que tierna. Y mientras otros grupos sacaban contenido cada mes, ellas aparecían poco, pero cada vez que lo hacían, el impacto era gigante. Y esa diferencia se volvió su identidad. Antes de romper... Igual creo que esto tiene hasta más mérito, ¿ok? Con el respeto de los demás fandom y los demás grupos de K-pop, creo que Blackpink se separan de, o
empiezan a ser original por la forma de trabajar de ellas, ¿no? De que las empresas, la filosofía de lo que venimos hablando. Porque, o sea, de sacar un disco cada, no sé, 2, 3 años y llevarlo a esos números de influencia tan grande y tener un fandom tan grande que además de ser grandes son pacientes, porque no es fácil tener unos fanáticos esperando, ¿ok? Otro artista lo hace y créeme que se pierden los fanáticos. Es mi opinión, ¿no? Y el fanatismo de Blackpink, o sea, los Blinks, o sea, veo que son demasiado leales por esperar tanto tiempo de su música. Sí es verdad que las chicas individualmente han seguido mostrando su música, transmitiendo, pero no es lo mismo para los Blinks esperar tanto tiempo para hacer música y sin embargo están ahí. Vean la gira que tienen ahorita en los conciertos, gira mundial, el World Tour creo que se llama. Y es increíble, ¿no? El impacto que tiene. Records Blackpink era solo una idea que YG Entertainment empezó a construir en 2012. Querían formar el primer grupo femenino de la compañía en 7 años, pero esta vez no buscaban seguir con la fórmula tradicional, buscaban algo más arriesgado, más grande. El proceso de selección fue brutal, más de 10 chicas comenzaron el entrenamiento, pero con el tiempo solo quedaron 4. Lisa fue la primera extranjera en firmar con YG, vino de Tailandia a los 14 años, sin hablar coreano, pero con un talento descomunal para el baile. Jennie, nacida en Corea pero criada en Nueva Zelanda, hablaba inglés fluido y había entrenado desde 2010. Jisoo, coreana, tenía una imagen fuerte y elegante. Rosé, nacida en Nueva Zelanda y criada en Australia, fue la última en llegar, pero su voz era tan única que la pusieron como el centro global del grupo. Diversas nacionalidades, 4 estilos, 4 años de entrenamiento extremo. Canto, baile, presencia, branding. Vivían en dormitorios, entrenaban hasta 14 horas al día. Pasaron por pruebas mensuales donde hasta podían ser eliminadas y aún así siguieron. Pero ¿por qué tanto esfuerzo? YG Entertainment tenía un plan: crear el primer grupo femenino que pudiera competir de verdad a nivel global. Se decía que Blackpink era la girl band más cara de la historia del K-pop, inclusive antes de lanzar una sola canción. Pero no era solo por lo que costaron, era por lo que representaban. Una nueva cara del pop coreano, más internacional. Y es lo que yo digo. O sea, quizás el atrevimiento, o sea, todo tiene mérito. Todo tiene mérito. Quizás otros grupos de K-pop están trabajando más seguido, haciendo música más seguido y no lo hacen mal. No quiere decir que porque Blackpink se tome tanto tiempo para hacer una producción, quiere decir que sea mejor que los demás. Pero el mérito está en que hagas menos y transmitas más. ¿Sí me entiendes lo que yo te estoy diciendo? Yo estoy hablando aquí bobada porque yo no conozco los demás grupos. Capaz escucho ahorita BTS o escucho Stray Kids o Baby Monster y digo, wow, son mejores que Blackpink. ¿Por qué? Porque bueno, cada quien conecta como quiere, con artistas, con música. Pero lo que digo aquí es que cada chica antes incluso del casting, como lo dijo el hermano, Emilio, como lo dijo el hermano Emilio, cada chica que quedó en el casting ya estaba preparada. O sea, fíjate, Rosé venía de Nueva Zelanda ya preparada con una voz increíble. Lisa también de Tailandia. Jennie aprendiendo inglés. O sea, eso es lo que tienen que saber los artistas y todas las personas que quieran lograr algo. Es lo importante. Es no buscar las oportunidades. Es estar preparado cuando llegue una oportunidad. Y eso creo que es lo que está transmitiendo aquí este video. Y bueno, obviamente lo complejo que fue elegir estas 4 chicas para formar un grupo exitoso llamado Blackpink. Más directa, más desafiante. Y la gran pregunta seguía en el aire: ¿funcionaría esta fórmula fuera del molde? En 2016 sí. Blackpink debutó con Boom Baya y Whistle. Y desde el primer segundo se notaba que esto era distinto. La música mezclaba trap, EDM, pop, hip hop. El video era agresivo, colorido, estilizado. Ellas no sonaban dulces, sonaban poderosas. Y eso enganchó a millones de personas dentro y fuera de Corea. En solo semanas rompieron. Es que tienen todo. Blackpink tiene todo. Blackpink tiene balada, Blackpink tiene rap, tiene electro, tiene trap, tiene, no sé, tiene todo. Tiene belleza, tiene a Lisa.
Tiene todo. Fueron récords de vistas en YouTube. Fueron número 1 en listas digitales de Corea. Y el fandom empezó a crecer más y más. Pero lo más interesante era una cosa. No parecía un debut para Corea. Parecía una presentación pensada Mundial. para conquistar el mundo. Ese fue el verdadero golpe. Blackpink nacía como una marca global desde el primer clic. Y detrás de todo esto estaba Teddy Park, su productor clave. Gente, por primera vez veo cuál es la mano de obra de Blackpink. Porque este señor que ustedes ven aquí, que no lo conocía, sí me lo nombraron bastante en los comentarios. Porque yo pregunté que quién hacía las instrumentales de Blackpink, porque me parecía un productor increíble, beatmaker. Y Teddy Park. Este que ven aquí quiere decir entonces que es la mano de obra de Blackpink, ¿ok? Porque detrás de un gran artista está un gran productor, créanlo. Él entendía algo fundamental. Para conectar con el mundo, el grupo no podía sonar solo a K-pop. Tenía que sonar a pop, a hip hop, moda, internet, actitud. Desde el branding hasta el sonido, todo tenía actitud internacional. Los lanzamientos eran escasos, pero explosivos. Blackpink tiene una entrevista con el hermano. Yo me he vacilado muchos programas de él. ¿Qué? ¡Ey! Y esa escasez generaba aún más expectativa. Blackpink aparecía poco, pero cada vez que lo hacía, las veías en todas partes. Portadas de revistas, desfiles, comerciales, colaboraciones. No se trataba de saturar, sino de ser deseadas. Y lo lograron. Marcas como Chanel, Dior, Celine, MAC y Samsung no tardaron en llamarlas. Porque Blackpink no solo sonaba fuerte. ¡Ey! Este es un buen contenido. Emilio, estás haciendo un buen contenido. Tienes muy pocas vistas, Emilio. Mereces más vistas, ¿ok? Perdón por estar viendo tu contenido, reaccionándolo y quizás quitándotelo, ¿no? A veces me siento mal por eso, pero creo que si me lo permites, no pasa nada. Igual, gente, vayan a ver este video y vayan a darle apoyo, ¿ok? Se veía fuerte, se sentía como el futuro. En 2019 se convirtieron en la primera girl band en tocar en Coachella. Ese escenario, reservado para estrellas globales, ya era suyo y realmente la rompieron. Su influencia fue más allá del K-pop. Llegaron a Latinoamérica, a Europa, Estados Unidos, sudeste asiático, Australia. No hablaban todos los idiomas, pero sí hablaban el lenguaje de internet, de los visuales y de la confianza. Se volvieron un símbolo de poder femenino, de romper estereotipos, de mostrar que una girl band podía tener fuerza, glamour, control y estrategia. Y es que Blackpink no conquistó el mundo solas. Y este es un patrón que en este canal hemos visto en las bandas y artistas provenientes de Corea del Sur. Su fanaticada, su comunidad, los Blinks, lo hicieron con una fuerza imposible de ignorar. El fandom entendió desde el primer día que esto era más que un grupo. Era un movimiento visual, sonoro y cultural. Y ellos lo convirtieron en un fenómeno global. Mientras otros artistas necesitaban decenas de canciones para crecer. Y esto lo confirmo yo al hacer contenido de Blackpink. Porque realmente estoy haciendo una serie que se llama Descubriendo el K-Pop, para los que no saben. Y empecé por Blackpink. Y confirmo que los Blinks son demasiado poderosos. O sea, son demasiado fanáticos, son leales. Hay una cosa que yo reacciono a una canción de Blackpink y me llegan muchos comentarios diciéndome gracias. Como si fuese su canción, ¿me entiendes? O sea, tienen un sentido de pertenencia muy grande y eso es admirable, ¿ok? Y yo creo que parte del éxito de Blackpink es gracias a ustedes, los Blinks, sin duda. Blackpink construyó un imperio con un catálogo pequeño, pero con un contenido visualmente impecable. Sus dance practices se volvieron virales. Sus videoclips parecían películas. Ya va. Yo hace unos videos atrás, yo preguntaba si ese formato de video oficial, Dance Practice, y eso era un formato ya de las primeras generaciones de K-pop. Pero con lo que me está diciendo aquí Emilio, me parece que son pioneras Blackpink en esto. Pregunto, ¿Blackpink es pionera? ¿Son pioneras de hacer Dance Practice así después de un video oficial? O sea, en este formato de su contenido en internet. ¿O ya lo hacen otros antes de ella?
Blackpink construyó un imperio con un catálogo pequeño, pero con un contenido visualmente impecable. Sus dance practices se volvieron virales, sus videoclips parecían películas. Cada comeback era un evento mundial. Y eso no fue casualidad, fue estrategia más emoción. YouTube fue su escenario, Internet fue su territorio, y el fandom amplificaba todo. Editaban clips, traducían entrevistas, era su agencia de marketing y su ejército emocional. Y entonces aquí surge la pregunta: ¿cómo es posible que con tan pocas canciones hayan dominado tanto? Te diría... Exacto. ¿Cómo? Pues siendo ellas, ¿no? Que la respuesta está en cómo lanzan. Blackpink no satura, selecciona, calcula, eleva. Cada lanzamiento tiene meses de preparación, visuales, coreografías, outfits, marketing. No hay nada improvisado. Cuando sale una canción, todo internet habla de eso. Además, saben con quién asociarse. Colaboraron con Dua Lipa, Selena Gómez, Lady Gaga. Fuentes culturales. Oh shit. Saben con quién asociarse. Nada más y nada menos. Dua Lipa, Lady Gaga. Saben con quién asociarse. Colaboraron con Dua Lipa, Selena Gómez, Lady Gaga. Puentes culturales que abrieron las puertas y posicionaron al grupo en nuevos públicos. Su estrategia no es cantidad, es impacto. Pocas canciones, pero cada una vive más tiempo y se convierte en un hito. ¿Fue Blackpink un proyecto de marketing perfecto o una revolución pop real? Quizás fue las dos cosas, porque sí, hubo estrategia, pero también hubo conexión. Yo opino las dos cosas. El marketing que se nota que tiene Blackpink y el proceso creativo y el unir, porque no solamente es unir 4 chicas y ya, es unir 4 chicas que se complementan, ¿ok? Que se complementan en sus canciones y se nota, y también en sus personalidades, si no se han dado cuenta. Bueno, yo, que soy muy ajeno a Blackpink, me doy cuenta de que hasta en sus personalidades complementan, ¿no? Pero también está el otro 50% de su éxito, que es el impacto que tienen de transmitirle a una gente que sabe lo que es bueno, ¿no? Y son sus fanáticos. O sea, pregunto, ¿cuál es el fandom de K-pop más grande del mundo? Si Blackpink no está entre los primeros 2 o 3, dejo la serie Descubriendo el K-pop. Conexión que trascendió idiomas, fronteras y géneros musicales. Redefinieron lo que significa ser una girl band en el siglo XXI. Mostraron junto a otros artistas que el K-pop podía jugar en las grandes ligas del pop global con sus propias reglas. Para muchos, Blackpink abrió una nueva etapa, la de artistas asiáticas dominando la narrativa occidental sin perder su identidad. Y otra cosa que me he dado cuenta y que me lo han dicho también es que en los videos de Blackpink hay muy poca pantalla verde, ¿no? O sea, normalmente para tú hacer videos de efectos especiales, de videos como lo hacen ellas, que son 3D, son brutales, o sea, son de otro planeta, normalmente se trabaja mucho la pantalla verde y creo que hasta en eso sobresalen, ¿no? Fíjate Jump, creo que Jump sí tiene algunas partes en pantalla verde porque sí lo tiene que tener, pero la mayoría de sus escenas y su videografía son reales, o sea, son tomas, es un trabajo de producción audiovisual súper natural y muy potente, ¿no? Pase con Blackpink, su legado ya está escrito. No es solo lo que lograron, sino lo que inspiraron. Una nueva generación de artistas y de fans que ahora sabe que se puede llegar lejos sin copiar el molde. Shit. Blackpink, amigas y amigos, no fue el grupo con más canciones, tampoco el más tradicional, pero realmente cambió el juego. Desde el estudio hasta las pasarelas, desde Seúl hasta Coachella, con pocos lanzamientos. ¡Rimó! El juego, desde el estudio hasta las pasarelas, desde Seúl hasta Coachella. Desde los estudios hasta las pasarelas, desde Seúl hasta Coachella. Te habla CL de Venezuela. Esta serie está candela. Pocos lanzamientos y un impacto global. Y ese quizás es su verdadero legado. Mostrar que el éxito no siempre se mide en cantidad, sino en intención, en impacto, en identidad. Gracias por llegar hasta acá. Si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte o seguirme para que pueda seguir trayéndotelo. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue esa canción que te llevó a Blackpink? Cuéntame que te leo. Nos vemos en el próximo episodio. Ok. Emilio, gracias por este videazo.
la primera canción que escuché de Blackpink fue la última que sacaron, Jump. Pero estoy a punto de formar parte de los Blinks. Saludos. CL. Gente, tremendo video, ¿ok? Tremendo video porque, o sea, gracias a este video sé que no estoy pensando yo solo en creer que la filosofía de YG, yo siempre le digo YG Entertainment y de las chicas Blackpink, es de ese trabajo de calidad, más calidad que cantidad. Y me parece que en cualquier proceso creativo de un artista tiene que ser así. Tiene que ser una obra bien trabajada. Yo siempre pienso que cuando tú vas a hacer una canción, creo que tienes todo el tiempo del mundo de hacerla, porque nadie te está diciendo, te pone un cronómetro para hacerlo, al menos que sea tu disquera que te diga, bueno, en un mes tienes que hacer una canción sí o sí. Pero cuando se trata de ti mismo, de crear algo y querer hacerlo bien, es mejor la calidad que la cantidad. Y bueno, gente, espero que les haya gustado esta reacción. Gracias a Emilio por este contenido. Te lo pido prestado un ratico. Y bueno, vayan allá al chat de comentarios y apóyenlo, porque de verdad es un tremendo trabajo que hace este hermano. Y bueno, nada, sigan recomendándome. Estamos a punto de terminar con Blackpink. Me siento un poco a veces nostálgico al pensar que voy a dejar Blackpink en esta serie, porque ya me he familiarizado mucho y de verdad me encanta Blackpink, me gusta. Y también conecto mucho con sus fanáticos, ¿ok? Entonces nada, síganme en el Kick, que ya vamos a llegar a los primeros 100 seguidores y vamos a hacer, después de este video, vamos a hacer un stream, mi primer stream por Kick, gracias a ustedes, hermano. Nos vemos en un próximo video.